ustedes dirían, ¿será que volvería a ser el clásico patrón trifásico si es que la mayoría de las veces el aneurisma está debajo de la renal? ¿Volvería a ser trifásico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Que no? La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Carótida, ¿cómo? Carótida, carótida, interna, ¿no ves? Porque está hacia adentro. ¿O no? No le estoy preguntando ecografía, le estoy preguntando anatomía por si acaso. No le estoy preguntando ecografía. Carótida interna, ¿no ves? Porque está hacia adentro, ¿no ves? ¿Sí? Sí. Y carótida externa, ¿no ves? Porque está hacia afuera. ¿Cómo, doctora? ¿Por qué te está diciendo no? ¿Por qué? ¿Cómo? La beta saliendo es la que entra. Ok, la doctora está dando aquella anatomía topográfica, ¿no es cierto? Donde primero la interna sale como que siempre de ahí se va otra vez para adentro. Todo bien, eso está perfecto lo que digo yo. Pero además de eso, otras cosas deberían hacerme pensar de que esta es la interna y esa es la externa. Como que, por ejemplo, ¿quién tiene el bulbo carotídeo? ¿La externa o la interna? Ok, entonces aquí dibujé gorda a esta, entonces por lo tanto esa es la interna. Dame otra razón por la cual esta es interna y la otra es externa. Dame otra razón. La interna en su trayecto emite ramos. La interna en su trayecto hasta llegar hasta el cerebrito, ¿no? Emite ramos. La pregunta. Y no estoy preguntando ecografía, estoy preguntando anatomía. La carótida interna en su trayecto a llegar hasta anatomizarse, ¿con quién se anatomosa para formar el polígono de Wien? ¿Con las vertebrales? Ok, ¿emite ramos en su trayecto a la carótida interna? ¿Sí o no? La respuesta es no, no emite ramos. ¿Quién emite ramos? La carótida externa. ¿Quién se sabe de memoria los ramos de la carótida interna? Empezando desde quién. ¿Cuántos ramos emitía la carótida externa? Qué manera de preguntar el profesor de anatomía esto en todo momento. En los cadáveres agarraba las características de la externa, le ponía un hilito, diga el nombre, ¿no ves? Tanto en los exámenes teóricos como en los exámenes prácticos, código del profe de anatomía preguntándote los ramos de la carótida externa. ¿Cuáles son? No me dijeron que querían que cambiemos. Tarea para la casa. Tarea para la casa. Muy bien, listo. Entonces, a recordar carótidas, entonces, en la cara, ¿cierto? ¿Cuáles son los ramos, ¿no es cierto? Y las terminales de la carótida externa, ¿no es cierto? Desde ya vayan sabiendo que quien tiene el bulbo carotídeo, que en realidad solamente estamos recordando, sabemos de que es la carótida interna, y que por otro lado, el vaso sanguíneo que usted vaya a ver, doctor, quiero aventurarme a hacer carótidas, ¿ya? Pese a que no he hecho el módulo de diplomado en vascular, pero quiero meterle a manera de practicar, hágalo el ramo que usted va a ir viendo, porque el ramo que emita un ramito, usted sabe que esa es la carótida externa. El otro no emite ramo cuando está subiendo, solamente va a formar allá el polígono de Wills allá arriba, en el cerebro. Por otro lado, el patrón hemodinámico de la carótida externa versus la carótida interna, otra vez los voy a machacar con trifásico y bifásico. Y la pregunta es, ¿la carótida interna va a irrigar a un parénquima? ¿Falso o verdadero? La carótida interna está yendo a irrigar a un órgano. ¿Falso o verdadero? ¿Por
La dudan, doctores, ¿por qué la dudan? Verdadero, ¿a quién va a ir a irrigar? Al cerebro, exacto, pero parece que no, ¿no? En algunos parece que no, al cerebro, ¿no es cierto? Por lo tanto, si es un flujo parenclimatoso, la carótida interna presentaría trifasicidad o bifasicidad. No la duden, doctores, de una. Flujos parenclimatosos son bifásicos. Ahora vamos con la carótida externa. Es tipo como un sistema periférico, ¿no es cierto? ¿O no? La carótida externa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Entonces, ¿y qué hacemos? Entonces, ¿tiene un flujo trifásico o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tarea para la casa también? ¿O no? Trifásico. Muy bien. Entonces, y vamos a ver un dibujito más adelante que le va a aclarar esa duda. Estábamos preguntándole que si es que cuando un aneurisma se pierde esa panza, por así decir, porque tengo trombos murales, ¿cómo quedaría el flujo nuevamente en ese supuesto vaso que se compensó? ¿Seguiría turbulento o se volvería otra vez a su patrón hemodinámico convencional? La respuesta es sí, volvería a su patrón hemodinámico convencional. Depende, doctor. Si este está muy frágil, lo va a romper, ¿no es cierto? Pero si es que no, entonces si ese trombo está bien agarrado, entonces puede fungir como si fuesen paredes y volver a su flujo hemodinámico convencional, ¿la cual? Al trifásico. ¿Dónde veo eso, doctores? En esto. Bulbo carotidio, placa de ateroma, placa de ateroma. Yo perdí el clásico patrón aneurismático fisiológico del bulbo carotidio. Lo perdí porque tengo placa aquí y placa acá. Este flujo antes de la placa, ¿cómo es? Como un aneurisma convencional, turbulento, hipocinético, hiperresistente. Tiene placa, doctor. ¿Cómo quedó ese vaso sanguíneo? ¿Como si fuese recto? ¿Sí o no? Por lo tanto, va a tener el mismo patrón de la carótida común. ¿Cuál es el patrón de la carótida común? La literatura dice que con el 30% que se pierde del bulbo carotidio, yo tengo lo suficiente para volver al flujo de la carótida interna laminar, ya no turbulento. Entonces, esa misma situación se aplica en un aneurisma de aorta abdominal. Tengo trombo parietal que me hizo de que la aorta otra vez se torne con un conducto normal, entonces volvería a tener su patrón hemodinámico convencional. Eso no significa que está bien, ¿no es cierto? En cualquier momento puede romperse, ¿no es cierto? No significa que solamente te estoy dando esa idea del comportamiento hemodinámico, no significa que esté bien, ¿no? Ok. Entonces, hablemos del falso aneurisma. Solo recordar que el aneurisma, ¿qué era? Dilatación focal, diámetro transversal, ¿no es cierto? De la dilatación aritmática, más de 30 milímetros, tiene que tener las tres camadas, ¿no es cierto? Las tres camadas, aquí están, ¿no es cierto? Tiene que tener la adventicia, la muscular y la íntima, ¿no es cierto? Tiene que tener las tres camadas. Sin embargo, y su turbulento, hipocinático y persistente, ¿ok? Sin embargo, en el falso aneurisma, el mismo nombre lo dice, ¿no es cierto? Yo tengo lesión de la íntima, tengo lesión de la muscular, se rompió y lo único que me sostiene es la adventicia. Hay veces, inclusive en la literatura, ¿no se mira por acá? Aquí está, mira. Inclusive, hay veces la adventicia es la única que sostiene como pared, o hay veces ni siquiera eso, solo estructuras de partes blandas rodean al vaso dañado. O sea, está viviendo de milagro, ¿cierto? Entonces hizo como una especie de plastón las partes blandas a ese orificio y está cerrando el orificio, más o menos así. Entonces, a veces ni siquiera la adventicia la que está presente, solo partes blandas están fungiendo como pared, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un falso aneurisma y un aneurisma? Una de las tantas diferencias va a ser que el aneurisma tiene las tres camadas, el pseudoaneurisma solo la adventicia, o a veces ni eso, ¿cierto? Perfecto. Vimos el flujo, no vimos, más adelante vamos a ver.
Chao. Segundo neurisma, ¿no es cierto? En esa zona que está estrechada donde hubo la ruptura, ahí tengo un aliasing fuertísimo. Tengo este patrón que lo vamos a conocer con el nombre de ida y vuelta o de vaivén, que en inglés le dicen to and fro, por ahí lo vamos a ver ahorita el nombre es inglés. ¿Sí? ¿Dónde está? Ahí está, to and fro. ¿Sí? Entonces viene y va, viene y va, viene y va. Entonces ese es el patrón hemodinámico convencional de un pseudoaneurisma. ¿Ok? Igual puede presentar el signo ecográfico de Yin-Yang, igual lo puede presentar. Los Vasovasorum creo que solamente lo vamos a comentar, igual quedaría tarea para el caso, no se los voy a preguntar, pero lean la importancia de los Vasovasorum, ¿no es cierto?, para nutrir las paredes. Fíjense, la apéndice muscular están irrigadas por los Vasovasorum y sin embargo la íntima es un territorio prácticamente avascular, ¿no es cierto? Y lo que dice acá, ¿no es cierto?, penetran la capa exterior y media, casi hasta alcanzar el estrato interior. En los vasos menores penetran solamente hasta la capa externa. Y que se diga de los pequeños tamaños, su propia circulación nutre directamente a las paredes. Entonces, los vasovasorum tienen una gran importancia. Hay un artículo, si quieren, googleen ese artículo, lo leen un poquito más detalladamente, la relación que tiene con la presión arterial aumentada, ¿ok? Ustedes me dicen. Respecto a la disección aórtica, es, el mismo nombre lo dice, ¿cierto? Como toda patología de aorta, empieza de adentro para afuera. Ese mismo debilitamiento que tiene la íntima crea como un colgajo ahí adentro, y lo que nosotros lo vamos a conocer como flap, donde está por ahí, flap intimal, dice por ahí. Está el desgarro de la íntima, donde se impone la capa media, donde está el flap intimal, donde está por aquí, donde está por acá. Por ahí está el flap, ¿no es cierto? Por aquí está el flap intimal. ¿No es cierto? Esas fuerzas de ensañamiento pueden producir desgarro de la parte interna de la pared aórtica disecada. Y ese es el famoso flap intimal. Flap intimal, flap intimal. Entonces ustedes van a ver volando ahí como una lengüetilla dentro de esa aorta. ¿Sí? Ese es el flap intimal. Respecto también a la disección aórtica, esa disección que está haciendo de la pared va a hacer de que yo tenga dos flujos o dos luces, una luz verdadera y una luz falsa, que en algún momento ambas luces pueden ser la misma dirección, pero va a toparse en algún momento donde hasta ahí nomás consiguió disecar a la pared y luego va a haber un flujo invertido. Entonces usted puede quizás encontrarse ambas luces, la verdadera y la falsa, unidireccionalmente, pero en su gran mayoría de las veces usted hace un corte transversal, porque primero va a haber algo que está muy turbulento, ¿no? Uno, porque esta pared está muy debilitada, está muy delgada, entonces va a haber un ruido tan fuerte que no te permite ver bien en el corte longitudinal, pero cuando hacemos un corte transversal, pues vas a ver que está, bueno, dependiendo de la convención de la barra de color. Vamos a suponer que este que está invertido va a pintar de color azul y este que es la luz verdadera va a pintar de color rojo, ¿sí? Entonces, te está mostrando esto, ahí está, ¿no? Muchas veces en el longitudinal, fíjate, cuando no hay ese stop, ¿no es cierto?, de la disección, yo voy a tener en que la luz falsa va a ver cómo es tan reducido la luz, va a ver como un flujo de aliasing, ¿no es cierto? Y la luz verdadera está normal. Y en el corte transversal, cuando ya el stop paró hasta aquí la disección, entonces yo voy a ver un flujo invertido. Esta es la luz falsa y esta es la luz verdadera. ¿Ok? Por otro lado, la luz falsa te va a mostrar este tipo de patrón y la luz verdadera te va a mostrar este tipo de patrón. Respecto a la disección aórtica con o sin, ¿dónde está? Con o sin permeabilidad. La literatura te dice que la oclusión de la luz falsa es de buen pronóstico y la permeabilidad de la luz falsa es de buen pronóstico. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes creen que sería interesante de que aquí se cree un trombo y se bloquee? ¿O prefieren que no se cree ningún trombo y que continúe la disección? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Preferirían que se genere aquí de tanta turbulencia que está dándose en esta luz falsa, que se genere un trombito y se bloquee?
y que continúe normal, vamos a decir así, el flujo sanguíneo, o prefieren que siga empujando la disección y abriendo la arteria. Entonces, eso es lo que está queriendo decir la literatura, ¿es cierto? Oclusión de la luz falsa, peor pronóstico. Permeabilidad de la luz falsa, peor pronóstico. O sea, pasible a sutura de la arteria, eso es lo que está queriendo decir. Respecto a las vasculitis, arteritis, o sea, todas las itis, o sea, de la pared vascular, ¿dónde lo vemos? En las enfermedades de Takayasu, en las enfermedades de Kawasaki, esas enfermedades que son de tipo autoinmune también, ¿no es cierto? Nosotros vemos que hay una inflamación de la pared. No tengo una oclusión por un trombo, no tengo una oclusión por una placa, lo que tengo es un engrosamiento de las paredes que reduce la luz. Y la hemodinamia se manejará de la misma forma como si fuese una oclusión, como si fuese una reducción de la luz dada por una placa o dada por un trombo. Entonces, ¿qué va a ser? El cambio del patrón hemodinámico. Cuando yo estoy apretando una manguera, regando mi jardín, primero lo que va a pasar es que el flujo va a ir más rápido. ¿Por qué? Estoy tratando de compensar la energía, de preservar la energía y de preservar el volumen que antes de que yo apriete mi manguera era un chorro grueso, ¿no es cierto? Pero que no iba lejos, pero que caía una cantidad X en una unidad de tiempo X. ¿Es cierto? Ok, en un minuto yo vi que cayó 3 litros de agua, vamos a suponer. Pero si yo la aprieto mi manguera, ¿no es cierto? Yo reduzco la luz. En teoría tendría que pasar menos agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Ocurre el famoso fenómeno de preservación, ¿no es cierto?, de la energía y de volumen. Y eso lo dijo 80.000 años atrás, ¿no es cierto? Max Planck, Bernoulli, ¿no es cierto? Pero no es cualquier oclusión. Va a llegar un momento donde la oclusión es mucho y entonces ya no va a haber solamente una elevación de la velocidad, sino va a haber otros cambios. Entonces, vamos a decir así. Aquí le va a mostrar, dice entre 55, creo que por ahí dice, y 75%. No sé si ese número ustedes se van a acordar, pero primero quiero que se acuerden de un número fijo, 60%. Primero manejen ese número, que por si acaso cuando toque la hora del examen, no les voy a preguntar a detalle, ¿sí? Aquí está detallado, dice entre 55 y 75%, dice así, usted puede encontrar una modificación de la velocidad. Pasado eso, dice que ya puede presentar un cambio en el patrón hemodinámico. Y más que un 95%, otro cambio en el patrón hemodinámico. Entonces, no sé si eso ya lo dibujamos en la anterior clase, pero más o menos va así. Igual lo vamos a ver ahorita acá. Entonces, la aorta, la ilíaca, la femoral, la carótida, la que usted quiera. Cuando yo tengo una oclusión más o menos del 60%, ¿no es cierto? Yo ya voy a empezar a tener cambios en la velocidad. ¿Sí? Entonces, guárdense ese número, 60%, guárdense ese número, ¿sí? Entonces, antes de eso, cuando estaba sin oclusión o cuando la oclusión es menor al 60%, fíjense que parecía que un 50%, ¿no? Más o menos así, yo no tengo ningún cambio hemodinámico acá. Yo seguiré teniendo este patrón, ya sea sin esa placa o con esa placa con una reducción de luz menor al 60%. Si ya tengo una reducción de la luz un poquito más del 60%, se mantiene este mismo patrón, solo que la velocidad será mayor. ¿Se entendió? Ok. Cuando yo tengo más del 75%, entonces ya no solamente voy a tener una modificación en la velocidad, ya voy a tener fenómenos de, aquí empiezan los fenómenos de, cuando yo tengo fenómenos de isquemia se va a desencadenar algo que se llama vasodilatación. Cuando yo hablé de flujo trifásico en una forma fisiológica, dije que para que se nutra un órgano, ¿no es cierto? En este caso estamos dibujando un riñoncito, para que se nutra un órgano, ¿no es cierto? La diástole tiene que ser
mayor, se queda la mano más ancha, porque es un riñón. Y esto estaba dado gracias a dos cosas: pérdida de las resistencias y mayor vasodilatación. Pero esto era fisiológico. Volvamos a esas mismas lógicas, pero ahora patológicamente. La isquemia me desencadena vaso y la vasodilatación que estaba dentro, ¿no es cierto?, de un patrón fisiológico, me mostraba patrones de tipo bifásico. Por lo tanto, cuando yo tenga oclusiones mayores al 75%, algunas literaturas hablan de 80%, ya no solamente el flujo va a aumentar la velocidad, sino va a cambiar a un patrón de tipo la oclusión, o perdón, la reducción de la luz está mayor, entonces yo voy a tener patrones de tipo bifásico. Cuando las oclusiones son mayores al 90%, yo voy a tener un flujo de esta forma, de esta característica. Monofásico. Pero como todavía tengo una pequeña luz, pese a que pasa a goteo, todavía tengo un poco de pulsatilidad, por así decirlo, ¿no es cierto? Tengo un poco de diástoles, ¿ok? Pero cuando es más de un 95%, 98%, esto cambia. ¿Cuál fue la diferencia? Diástoles. Y ese patrón se llamará también monofásico, pero par. Entonces, eso no solamente va a pasar en la aorta, eso no solamente va a pasar en el ilíaca, va a pasar en cualquier vaso arterial. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver en resumen, para no estar viendo diapositiva por diapositiva. Entonces, cuando yo tengo un problema de tipo aneurismático, las energías, los vectores transversal y longitudinal modifican. Cuando yo tengo un problema de tipo estenótico, los vectores transversal y longitudinal modifican. Veamos cuál es el que se modifica en una situación aneurismática. El eje transversal. Como está tan dilatada la arteria, caen las velocidades y quedan así más lentas, turbulentos, hiperresistentes. Pero cuando hay estenosis, ¿cuál es el vector que se aumenta? El longitudinal, porque se aumenta la velocidad. También la literatura dice que cuando existe una dilatación aneurismática de una manera prolongada, sin resolverse, existen vibraciones parietales acá, por ese famoso flujo turbulento e hiperresistente. Continuamente a ese flujo aneurismático, ¿no es cierto? Cuando hay una estenosis, ese flujo que yo tengo de alta velocidad puede hacer vibraciones acá en la pared y yo continuamente a esa situación estenótica yo puedo tener una dilatación aneurismática. Eso también tienen que tener en cuenta cuando estén evaluando una estenosis, ¿sí? Entonces eso es lo que también podría pasar. Cuando yo quiero evaluar, doctor, quiero saber cómo puedo medir cuánto de estenosis tengo. ¿Esto aplica para la aorta? No. Aplica para la ilíaca, aplica para la arteria renal, aplica para todo vaso sanguíneo. Yo tengo que evaluar cuánto es el índice o el pico de velocidad sistólica antes de la lesión y cuánto es la velocidad sistólica en la lesión. Tengo que hacer una división de esto y aquí me va a dar un valor. Ese valor tiene una escala. Si está menor a tanto, entonces está bien.
Si está de tanto, tanto, entonces está tanto el porcentaje. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Fíjense, ahí está, ¿no es cierto? Cuando la estenosis es menor a 50%, el índice sistólico va a ser menor a 2. Aún todavía tengo patrón trifásico. Cuando la estenosis es entre 50 y 75%, el índice sistólico es mayor a 2. ¿De dónde sale eso, doctor? De la división de la velocidad prelesión y a nivel de la lesión. Cuando está entre 50 y 75%, si bien la escala ya aumentó, es mayor a 2, pero aún todavía tengo un patrón de tipo trifásico. Les dije que hace rato, ¿cierto? Yo voy a mostrarles de una manera un poquito más detallada, ¿cierto? Que yo le dije como número fijo apréndanse el famoso 60%, ¿sí? Ok, cuando la estenosis está mayor a 75%, el índice sistólico va a ser mayor a 4 y ahí me muestra bifasicidad, o sea, se desencadenó fenómenos de vasodilatación porque ya está viendo isquemia, ¿ok? Entonces eso. Entonces ahí te está mostrando, ¿no? Este índice de velocidad sistólica mayor a 2, pero estamos con una estenosis entre 50 y 75%. Mira cómo cambió de esto a esto de acá. Fíjate, sigue siendo trifásico, pero mira la velocidad como está altísima, ¿no? Y ahí está la zona donde está la estenosis. Pero sigue siendo trifásico. ¿No es cierto? En este caso, cuando ya es más del 75%, mira cómo el patrón hemodinámico cambia a bifásico. ¿De dónde salió este 4? De la división de la velocidad prelesión dividido a nivel de la lesión. Y este es un ejemplito, ¿no es cierto? Esquemático, cómo fue, fíjate como lo que te decía, ¿cierto? 30, 50%, mira, no pasa nada, 60%, 70, 95, 98, ¿cómo cambia? ¿Sí? Perfecto. Más de lo mismo. Déjame ver, está mostrándote ahora con el uso de los stents, ¿cierto? Aquí dice, ¿cierto? Aquí tenemos una reducción del vaso, aquí vemos una estenosis, aquí vemos una postestenosis. ¿Qué es lo que cambió en la estenosis y en la postestenosis? ¿Qué es lo que cambió? ¿La amplitud de la onda, sí o no? Ok. ¿Qué es lo que habíamos dicho después de una estenosis? ¿Qué podría haber? Un aneurisma con la vibración parietal. Más de lo mismo. Síndrome de Leriche. No es algo frecuente. Se llamaba patología fusiva ortilíaca y descrito por Robert Graham. Pero él lo evaluó en paciente, ¿qué se llama esto? En autopsia. ¿Sí? En autopsia. Vio que había una oclusión de la aorta y sus ramas. Pero ¿por qué se utiliza el síndrome de Leriche? Por la sintomatología. Entonces Leriche describió la sintomatología: claudicación intermitente, alta impotencia sexual y disminución o ausencia de pulsos femorales o pulsos periféricos distales. Entonces esa clínica hizo de que se la conozca la patología como el síndrome de Leriche. Este señor fue el que la describió primero, pero él muere, ¿no es cierto?, en las autopsias. Pero por la sintomatología, por eso es que el nombre se lo da para Leriche, ¿no es cierto? Y ahí está mostrando el tema, ¿no es cierto?, de poder pasar sangre. Y hay un pequeño detalle que van a aprender. Doctor, es pasar de todo vascular en una clase muy extensa. Por supuesto. ¿Qué me dicen de los ramos comunicantes? ¿Ustedes creen que eso de los ramos comunicantes es patológico o fisiológico? ¿Qué me dicen de los ramos colaterales? ¿Ustedes creen que es fisiológico o patológico? ¿Dónde tengo comunicantes? ¿Comunicantes sería algo patológico o fisiológico? Fisiológico. ¿Dónde tengo comunicantes? Por ejemplo, en el polígono de Willis tengo comunicantes. ¿Dónde más tengo comunicantes? En el sistema entérico le cuento que tengo una comunicante, gran comunicante, ¿cierto? La arcada giolana, que me comunica el sistema mesentérico superior con el mesentérico inferior, la famosa arcada giolana. ¿Dónde tengo también comunicantes? En las articulaciones grandes, en la cadera, en la rodilla,
tengo comunicantes. Entonces, cuando hay un flujo, ¿qué significa? ¿Para qué me sirven las comunicantes? Si hay un vaso que se obstruye, un vaso principal, tranquilo, dicen las comunicantes, que aquí tengo hartos vasitos de ida y vuelta que pueden continuar con la vascularización. Que sea lo que continúe el mismo patrón hemodinámico, probablemente que no, porque nunca vamos a comparar el cañonazo de una arteria convencional a pequeños vasos que tienen menos calibre. Pero ¿qué es lo que pasa? Tengo varios vasitos, no tengo uno solo, tengo varios comunicantes recurrentes, que así se llaman, ¿no? Las famosas arterias recurrentes. Tengo varios. Entonces, la suma de esas varias comunicantes puede llegar a suplir el flujo sanguíneo que quizás está obstaculizado completamente, inclusive. Como en el caso del síndrome de Ehrlich, ya lo vamos a ver enseguida, que por una comunicante que tenemos en la arcada de Giordano se comunica el flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, mesentérico superior con el inferior, y vamos, continuemos el flujo sanguíneo. No tendrá el mismo comportamiento distal trifásico, pero por lo menos tengo un bifásico hasta resolver el problema. Pero ahora, aquí te está mostrando, fíjate que por una oclusión, dice aquí arteria ilíaca común derecha fluida, y aquí está poniendo el Doppler, está totalmente fluida. Esto es por si acaso es una vena, ¿no es cierto? Y aquí te está mostrando cómo la arteria ilíaca interna está irrigando a la externa. ¿Qué se formó? ¿Una comunicante? No, se formó una colateral. Y aquí viene una explicación que es válida para toda arteria. ¿Ustedes creen que es más común ver trombosis en la vena o ver trombosis en la arteria? ¿Qué sería más común? En la vena. Siguiente pregunta. La vena, ¿no? Más común en la vena. Siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que es común ver placas ateromatosas en arteria o en vena? En arteria, por supuesto. ¿Ustedes creen que las placas de ateroma que se prenden a la luz de la arteria, a las paredes de las arterias, creen que de la noche a la mañana llenó toda la luz arterial o fue gradualmente que fue disminuyendo la luz? Gradualmente, no sé si meses, años, ¿no es cierto? Hasta el punto inclusive que para ¿qué se llama? De aumentar la oclusión, se termina calcificando, ya no crece, digamos, ¿no? Ya no crece esa placa, o sea, no se sigue impactando más grasita encima de esa misma placa, ya no se sigue agregando más grasa, agregación planetaria, fibroblastos y todas esas cosas, ¿cierto? Que son las que hacen que favorezca la transformación de las placas. Se dejó de hacer. ¿Por qué? Porque pasó tanto tiempo que se terminó calcificando esa placa, ya no se prendió más placas sobre esa placa calcificada. Inclusive dejó de producirme problemas, ¿no? Ya no es riesgo, a tal punto que esas placas calcificadas ya no tienen riesgo de desprenderse. Entonces, pero vamos a suponer que siguió aumentándose sobre esa placa otro poquito más de grasa, otro poquito, y fue disminuyendo gradualmente la luz. Adivinen qué hace el organismo frente a esa situación. Ya que el tiempo es prolongado para que haya una oclusión progresiva de un vaso arterial, adivinen qué hace la arteria. Se empieza a preparar. La arteria dice, aquí va a haber un problema más adelante. Voy a activar factores de crecimiento endotelial vascular. Los growth factors endotelial vascular, no sé qué cosa. Y hay varios, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, no sé cuáles más. Empiezan a fabricar vasos sanguíneos. Eso se llama neoangiogénesis. Y la neoangiogénesis no solamente la veo frente a situaciones de estenosis progresiva, lo veo inclusive, en fenómenos de reparación de una herida, cuando un útero se descama para otra vez volver a poblar glandularmente al endometrio, otra vez aparece neoangiogénesis para que aparezca endometrio. Entonces, en diferentes situaciones se activan esos factores de crecimiento endotelial vascular. En la estenosis progresiva, entonces hay tiempo para que empiece a aparecer un vaso sanguíneo llamado colateral. Entonces, las colaterales son congénitas o son adquiridas. Adquiridas. Y las comunicantes son congénitas o adquiridas. Congénitas. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Pero esta colateral, ¿será que es suficiente su calibre 5 como para otra vez, para que la ilíaca externa tenga un patrón trifásico? No. ¿A qué va a pasar? En algún momento cuando ustedes estén en
diplomado de vascular, van a ver que arrajar podría ser un monofásico acelerativo. Arrajar no podría darte más que eso. ¿Sí? Un monofásico acelerativo hasta resolver el problema que tiene esa guía. ¿Cierto? Entonces eso. ¿Sí? Por ahí va. Acá es Giordano. Ahí está. Comunicando el sistema mesentérico superior con el inferior. Acá es Giordano. En la tomografía la angiotal, sin contraste, ¿no es cierto? Y mira como la de Giordano suplió el flujo sanguíneo, dado que aquí estaba la obstrucción total de la aorta. Y la de Giordano haciendo la tarea, ¿no es cierto? Y otra vez de irrigación pasando hacia la piel. ¿Okay? Otro cuadro. Interprete. El colorcito está en líneas trazadas, interrumpidas. ¿Qué te está mostrando? ¿Qué te dice el color negro? Que te va a mostrar los vasos sanguíneos que manejan flujo. El color rojo, vasos sanguíneos que manejan flujo. Y la que está con rojo y azul, con rojo y negro, ¿qué te está mostrando? Flujos de intersección. Significa que hay veces sí, hay veces no. Eso es lo que te está queriendo decir. Hay veces me muestra trifásico, hay veces me muestra bifásico. Y no necesariamente es patológico, sino es por esa contaminación que hay entre la cercanía de un trifásico a bifásico o al revés, de un bifásico y un trifásico. Y entonces, fíjate, aquí te muestro, por ejemplo, ¿dónde está la femoral común? La femoral profunda. Te muestro otro de intersección aquí arriba, en la mesentérica, ¿no es cierto? Y después trifásico, bifásico, 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 trifásico la carótida, bifásica la carótida interna. Arteriosclerosis. Y aquí hay una placa. Esto también te va a servir para todo vaso sanguíneo que va a explorar placas. Tenemos placas estables y placas inestables. Tenemos clasificación de las placas. Las placas van a ser lipídicas, fibrolipídicas y calcificadas. Las lipídicas, el mismo nombre lo dice, es una estructura hipoecogénica que está adherida a la pared de la arteria. La placa fibrolipídica ya es discretamente heterogénea y ecogénica, no formadora de sombra acústica. Y la placa calcificada será una estructura adherida a la pared, pero formando atenuación acústica o sombra acústica posterior. Esa sería una calcificada. Si la pregunta fuese, ¿a cuál le tendría que tener más miedo? ¿A la calcificada o a la lipídica? Lipídica. Porque se puede desprender y formar, ¿no es cierto?, un tronco, ¿no ves? Y viaja y taponea una de menor calibre. ¿Okay? Entonces a esa se la llamará inestable y a la que está calcificada estable. Calcificada, lipídica, calcificador. ¿Y esta? ¿Qué será? Yo no voy a votar, ¿no? Prótesis, endoprótesis. Dacron, PTFE, que es un nombre larguísimo. Politrito, no sé qué cosa, uretano, no sé qué cosa. Era así, no sé cuántas letras tiene. Ahorita googleen PTFE, es un nombre así como 80.000 letras, ¿no? Entonces, plástico, plástico, ahí está, es un plástico, un tipo de plástico, ¿no? Es una endoprótesis, dependiendo cuánto de afectación tenga, qué trayecto, cuánto trayecto de aorta o de aorta ilíaca está con lesión, va a ser la utilización de ese material. Miren que yo lo único que, desde el momento que me he formado hasta ahorita, lo único que lo he visto fue en revistas, en artículos, lo he leído en libros, pero nunca hasta ahorita un vascular me puso, ¿es cierto?, evaluación postquirúrgica de endoprótesis aórtica, evaluación postquirúrgica de endoprótesis arterial común, hasta ahorita. Lo que significa que lo hacen por tomografía contrastada, ¿no?, por angiotac. Como quien dice, no nos confían mucho.
Eso es lo que quiere decir, no nos confían mucho. Díganme una razón por la cual creen que no nos confían mucho. ¿Por qué? Yo creo que por la gravedad. Yo creo por la gravedad, ¿no es cierto? Y para estar pasándole esa responsabilidad a un pinche ecografista, no, ¿no ves? Se la vamos a pasar a un imaginólogo que le mete bien esos estudios con contraste. Una de las razones, no hay por qué sentirse mal, pero hay una sí por la cual debería sí sentirme mal. ¿Ah? Falta de preparación en ese tipo de ecografía. ¿Y qué es lo que hago frente a eso? ¿Me preparo? No me preparo. No me preparo. Lo que hago es, le voy a meter, ¿no es cierto? Como sea, hoy por lo menos tenemos la facilidad de la IA, ¿no es cierto? Más bien, ¿cómo se realiza un informe de una endoprótesis, ¿no es cierto? Aunque sea de memoria, o mejor dicho, va a ser un copia y pega, ¿no? A ver qué dice que copia y pegar y me lo voy a poner en el informe. No tengo ni idea qué es lo que dice, porque hay donde está la parte más proximal del endoprótesis se llama talón, la parte más distal de la endoprótesis se llama dedo. Tengo que ver las ondas de cizallamiento. No tengo ni la más, hay una cosa que se llama presión de cizallamiento de la pared, que está en Word, no sé qué cosa, está en inglés. Todas esas cosas tengo que informar, ¿no es cierto? ¿Acaso sé manejar eso? No lo sé, pero bueno, está bien copiado en el informe. Pero sí, y si le fallé, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa aventurarse a hacer cosas que no sé realizar? Y eso afecta la credibilidad a usted, no, a la comunidad de la fotografía. Ese es el detalle. El otro día le di la clase introductoria de application al módulo, al diplomado de músculo esquelético que se abrió hace unas 2 semanas atrás. Traumatólogos, unos 4 o 5 creo que hay en el grupo, el resto ecografistas. Aproveché que tenemos traumatólogos ahí y les pregunté uno por uno. Y despejé lo que siempre lo tenía en la cabeza, pero les digo, bueno, a mi criterio yo pienso que ustedes no nos mandan ecografía musculoesquelética por esta y por esta razón. Y empezaron a, como quien dice, hizo un paño de lágrimas, por esto y por esto, por esto, por esto. Tenemos cada estupidez que nos hacen, tenemos tales informes que nos mandan, no sabemos a quién mandar porque no conocemos. Entonces yo tengo 2 conclusiones, metiéndonos un poquito al músculo esquelético, que creo que igual esto tendría mucho que ver con los vasculares, ¿es cierto? Por ejemplo, ¿por qué creen que en sus solicitudes de ecografía casi nunca te dicen evaluación musculoesquelética, no sé, de codo, evaluación musculoesquelética de articulación metacarpo-falángica? ¿Cuándo te llega eso? La evaluación musculoesquelética de articulación de las rodillas. Muy rara vez. Y si es que te la mandan, ni siquiera le ponen músculo esquelético, porque también es parte de ser una falla en cómo solicitan. No te ponen ecografía musculoesquelética, te ponen partes blandas de codo, partes blandas de rodilla, partes blandas de cadera. Que si vos seguirías la letra muerta, harías pie subcutal y se acabó. ¿Dónde están los ligamentos? No sé, pero vos me dijiste partes blandas, no me dijiste articulación, no me dijiste ecografía musculoesquelética. ¿Por qué no pedís bien? Por un lado, por lo menos ese es mi descaro, ¿no? Pero todo se va al tacho con la huevada de informe que le tiré. Hasta el punto que, ¿qué viste? Me pusieron una vez, te voy recabando los informecitos de algunos o de algunos ecografistas por ahí, a ponerlos de buen mal ejemplo. Digo, de buen ejemplo porque me sirven para mis presentaciones, pero de mal ejemplo porque esos informes son una ¿no ves? Me ponen tenosinovitis del tendón supraespinal. ¿Qué opinas de eso? Y no te estoy preguntando pensarlo como ecografista, te estoy preguntando pensarlo como médico que hiciste anatomía en medicina. ¿Qué opinas de ese diagnóstico? Me ponen tenosinovitis del tendón supraespinal o tenosinovitis del supraespinal. ¿Le había sentido? ¿No le había? Doctor, ni idea porque lo hago muy crítico. ¿Qué diría? ¿Qué idea tenés respecto a esa conclusión? A eso y ¿qué opinas? No me acuerdo, o sea, no sabría qué decirle, doctor, porque no manejo un crédito, ni idea, ¿no es?
Ok, si no tenés ni idea, más o menos así, entonces, ¿a qué te metes a hacer, cierto? Y si te metes a hacer, por lo menos léelo un poquito. Porque desde el momento que inclusive ni siquiera tengo, digamos, así la voluntad de leer la descripción, llego a la conclusión directo y leo tenosinovitis del supraespinal. Con eso ni siquiera tengo las ganas, se me perdieron las ganas de leer la descripción. ¿Por qué? Porque el manguito rotador no tiene vaina sinovial. El tendón de la cabeza larga, el bíceps braquial, tiene vaina. Y te puedo nombrar mucho, ¿cierto? El tendón peroneo, largo, fibular corto, fibular, o sea, hay 80.000 tendones que tienen vaina sinovial. Esa como bolsita de agua, ese capuchoncito que envuelve al tendón. Pero el manguito rotador no tiene vaina sinovial, lo que significa que ni siquiera la anatomía la leí. Por lo tanto, lo único que podría tener los tendones del manguito rotador supraespinal, infraespinal, redondo menor, supraescapular, tendrían solamente tendinitis, tendinosis, tendinopatía, pero nunca tenosinovitis, porque sinovitis estás asumiendo que su vaina también está inflamada. Para empezar, no tiene ni vaina. No tiene ni vaina. Pero el tendón de la cabeza larga del bíceps. Sí tiene. Ese sí puede poner tenosinovitis del tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Siempre y cuando usted haya encontrado una inflamación solamente, de ambos, ¿no? De la vaina y del tendón. Si solamente fue su vaina y el tendón está fibrilar, sinovitis del tendón de la cabeza larga. No, doctor, es la vaina y el tendón, tenosinovitis. Pero no del manguito rotador, porque esos 4 tendones ni siquiera tienen vaina. Pero muy bonito dice tenosinovitis del supraespinal. Entonces, por ahí va. Entonces yo pienso que esto también por ahí va. No me piden que evalúe las endoprótesis porque jamás voy a saber identificar qué son los endolix. Yo ya sé que teóricamente son extravasación de la sangre dentro de la misma prótesis, entre la pared y la prótesis, ¿no es cierto? Inclusive tengo grados, tipos de endolix. Pero ¿será que sé evaluarlo? Para empezar, tendría que haber visto algún endolix, ¿no es cierto? Un extravasamiento de la sangre con una filtración, ¿no es cierto? Entre la prótesis y la pared del vaso sanguíneo. Y ahí podría evaluar, inclusive, qué grado es. Pero si ni siquiera he visto, ¿no es cierto? Quizás yo creo que es por eso. Como le digo, ni siquiera yo que tengo unos 4 vasculares que yo trabajo con ellos, ¿no es cierto? Nunca hasta ahorita les he hecho una evaluación post colocación de TEN, post colocación de endoprótesis, hasta ahorita no. Otra cosa es que no hacen acá. No, ecografía. No. Ok. No, claro que sí, doctor. Claro que sí, doctor. Claro que sí se ponen los prótesis. No, tampoco no estamos tan atrasados. Sí, ponemos ponemos prótesis. Claro que sí, eso ponemos. Claro que sí se hace, doctor. Sí, pero lo que te digo es que para ecografía yo nunca he visto. Hasta ahorita no me ni una sola vez. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, nosotros tenemos como tarea ¿por qué es que la aorta se hace bifásica por tumores pélvicos? ¿Por qué es que la aorta se hace bifásica en la coartación de la aorta? ¿Por qué es que la aorta se hace bifásica en patologías valvulares? ¿No es cierto? Era nuestra tarea, tenemos que ir a leer. ¿Saben por qué les digo? Porque una vez me quisieron pillar. ¿Saben quiénes son los que te quieren pillar, digamos así, en curva? Por lo general, cuando estás dando cosas de Doppler, los cardiólogos. Doctor, ¿y qué opina en la coartación de la aorta? Yo me la sé, no crees que usted es ecografista. Ese es el detalle, doctor. ¿Sabe qué es lo que está pasando? ¿Por qué creen que la sociedad, el colegio, no sé cómo se llaman, de cardiólogos, de imaginólogos, todo el tiempo están comunicados, ¿no es cierto? No se dejen embaucar aquellas instituciones, aquellos cursitos, ¿por qué no le ponen cursitos glitchy, no? Falta que le pongan el cursito, sacan en los periódicos, sacan en las redes sociales, pero siempre saben cuando sucedió algo, ¿no ves? Entonces los únicos avalados para hacer estudios de imagen son los cardiólogos, los imaginólogos, ¿no es cierto?
no se den para aquellos colegas que acaban de empezar, no se dejen embaucar, no entren a instituciones para aprender eso que solamente nosotros somos los que hacemos. Una colega que tenía del internado, de la Católica, nos conocemos de tiempo, fue presidente de ese colegio, conversando con ella y no hablando con ella con otro imagenólogo. Tengo residentes a mi cargo, los que hacen imagenología, votan cuando les toca hacer de la parte de obstetricia, votan conmigo. Inclusive hubo una que hizo el diplomado de ecografía acá. La doctora Teresa está diciendo, doctor, yo creo que porque ella era una médico recién egresada, doctor, sabe que usted me abrió la mente, yo quería hacer cirugía y dice que no, yo voy a hacer imagenología. Adivinen que ya está en tercer año, imagenología, entonces ya le falta poquito, la doctora Choquinio, no sé si ya salió, capaz que ya salió, la van a ver alguna vez por ahí, es imagenólogo, falta poquito y ya salió. O capaz que ya salió, ¿no? Que ya estamos en junio, julio, capaz que en este marzo ya salió. Una vez salió uno de esos comunicados, yo la tengo agregada porque ella me pidió solicitud de amistad, la agregué y todo lo demás, ¿cierto? Y salió un comunicado de hace tiempo, hace un año tal vez, donde los únicos que están avalados en hacer ecografía son imaginólogos, dándole me gusta, dándole ok, aquella que primero, digamos, cuando estaba haciendo diplomado en ecografía, oye doctor, no, qué bonita la ecografía, uy doctor, qué capo que es usted, lo que sea así, digamos, y de ahí la hija de, digamos, ¿no? Lo único que hacemos, ecografía somos imaginólogos. Con ese tipo de personas siempre a veces conversamos, ¿sí? Y les digo, ¿por qué no se sientan y hacen ecografía? Y ustedes así, digamos, como yo, seguramente igual deben tener hasta contados con los dedos de la mano, no con las dos, solamente con esta. ¿Cuántos imagenólogos se sientan a hacer ecografía? Y te van a sobrar dedos. No hacen, exactamente. Así que por eso es que nosotros seguimos haciendo. Pero no por ese hecho tendríamos que